Hay que ver a qué García se le tiene más reservas, si a García Luna o a García Harfuch. Ojo, también hay que ver Samuel García, hablando de los García, porque por algo, los tres García, porque por algo pues no quiso subirse a la contienda por la presidencia y tuvo que dejar de participar para no dejar que alguien más llegara y se encontrara con quién sabe qué en el estado de Nuevo León. Entonces, quien crece es Maínez, pero no le alcanza para, desde mi punto de vista también, ni para el segundo lugar y menos para el primero. Entonces, el ganador del debate en sí fue, en términos relativos, Maínez, pero no le alcanza para el segundo y el primer lugar. ¿Y esos votos quién los pierde? Digo, con lo que pasó con Maínez, no perdamos de vista lo que puede pasar en el 2030 con estos dos personajes. Una, que es la sensación de las redes sociales, Mariana, y otro que es Luis Donaldo Colosio. Pero mucha gente lo que ve es el ahora y el hacia atrás. E insisto, tiene muy presente este tema de los partidos políticos, del PRD de Graco, del PRI, del papá de Jonathan Márquez con su pensión dorada. O sea, eso me parece que la gente lo tiene todavía muy fresco, muy claro, lo que mencionó la propia Claudia en el debate, la masacre del 68. O sea, hay gente que todavía tiene fresca situación. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como siempre, para mí es un honor, un privilegio compartir este espacio de opinión y presentarles, en consecuencia, a quienes forman parte de esta mesa. La doctora, investigadora de la máxima casa de estudios, Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Contenta, como siempre, de poder estar con ustedes y con toda la gente ya a unos días de que lleguemos por fin a las elecciones. Doctora, muchas gracias. Y también, como siempre, un honor presentar a mi amigo Pedro Tonantzin. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche. Como bien dice la doctora, estamos prácticamente en uno de los programas previos ya al proceso. Quizá nos dé tiempo de hacer un último programa antes de que se dé este espacio de reflexión para los ciudadanos en el momento en que van a tener que pensar por cuál partido, una vez que ya conocen pues las diferentes opciones que hay sobre la papeleta. O sea, ya estás diciendo que ya no vas a venir dentro de 8 días. Ojalá y sí esté aquí presente, pero sería ya de los últimos espacios que tenemos para hablar libremente del tema antes de las elecciones, porque en este espacio de reflexión ya no se pueden tocar temas de carácter electoral y dependerá ya de la conciencia, esa de introspección que haga el ciudadano consigo mismo para tomar una decisión. Gracias, Pedro, bienvenido. Y también, como siempre, en esta edición de Panorama 360, agradecer que haya aceptado la invitación también de participar en este programa, mi amigo, el maestro Arturo Aguirre. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, son tiempos de calor en el ambiente, pero también en el ambiente político. Por supuesto, y cada vez se pondrá esto más candente y así lo hemos visto a lo largo de estas emisiones de Panorama 360. Y hoy pues toca hablar de esto que ocurrió el fin de semana, el tercer y último debate entre las y el candidato a la presidencia de la República que se llevó a cabo el pasado domingo 19 de mayo. Y bueno, pues no sé si valga todavía a esas alturas preguntar, lo haré para que arranquemos de ahí. ¿Quién ganó el debate? Otra vez preguntar. ¿Es el tercer debate? La democracia. ¿Quién ganó el debate, doctora? Me parece que Claudia Sheinbaum termina consolidándose en este debate, sobre todo desde la óptica de verla como presidenciable. A su vez, creo que Xóchitl Gálvez desperdicia la última oportunidad que tenía para podernos decir cuál es su proyecto de nación, ¿no? Pasaron los otros debates, no hubo absolutamente nada, siguió en esta dinámica de golpeteo y me parece que pues queda entonces alejada de que se pudiera crear pues en el ambiente esa perspectiva de que pudiera ser ella en algún momento la presidenta de la República. Y me parece que Jorge Álvarez Maínez pues termina ganando mucho, porque para empezar recordamos que era una persona que pues no conocía a nadie, ¿no? Esa es la realidad. Estaba apoyando a Samuel García, a este grupo, ¿no?, con el que se han estado moviendo en Nuevo León. Entonces, creo que fueron unas excelentes ventanas los debates para poder ir conociendo quién era Álvarez Maínez, ¿no? Y hoy me parece que pues incluso hay una encuesta por ahí que se publicó de Encol acerca de quién había ganado el debate, ¿no? Entonces, punta prácticamente igual Claudia Sheinbaum en un 49%, Xóchitl Gálvez en un 26%, pero Álvarez Maínez sí hay mucha más gente que considera que fue mejor
mejorando al paso de los debates, ¿no? Si bien había partido. Con estos ejercicios. Claro. Yo el entrenamiento de mi hijo de fútbol y es increíble ver a todos los chamacos cantando presidente Maínez. Dices tú, ¿qué pasa? Es la canción de moda. Chamacos de entre 6 a 12 años de edad y todos en la cancha cantando a coro la canción de Maínez presidente. Oye, pero qué éxito el que hayas memorizado el nombre, ¿no? Bueno, en este caso el apellido, o sea, el que fuera la marca entonces Maínez. Sí, algo que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano desde hace tiempo, de tiempo atrás, es justamente la creación de estos jingles, ¿no? Para posicionar la marca desde el gusto musical de la población No lo han medido, mexicana. pero yo creo que ni Peso Pluma ni nadie de los que han estado en las listas de popularidad, bueno, ahora no son listas de popularidad, sino en las reproducciones del stream, yo creo que habría que ver qué tantas reproducciones ya tienen esta canción, este jingle. Estuvo en primer lugar en Spotify, en reproducciones. Sobre Imagínate. cualquier artista de esos que mencionas, Peso Alguien Pluma. mencionaba de manera chusca que debieran dedicarse mejor a la producción. Totalmente, de poner jingles. una productora musical, Sí. el Movimiento Ciudadano. Pedro, para ti, ¿quién ganó el debate? ¿Hay un ganador? Yo creo que sigue siendo Claudia Sheinbaum y yo solamente diría que de lo poco que, bueno, pues me queda claro es que por lo menos yo pensé que en el tema de seguridad era el tema de Xóchitl Gálvez. Era el tema en el que podía arrancarle puntos a Claudia Sheinbaum y la vi prácticamente pues no contundente, se distrajo en otros temas. La parte donde debió haber sido contundente y haber golpeado con severidad a Morena, no lo hizo, lo dejó pasar de largo y bueno, pues no veo que haya salido, a pesar de que hizo estos recargones y golpeteos al tema de la inseguridad, la asociación de Morena, el vínculo con las organizaciones del crimen organizado, ninguno de ellas logró cristalizar como para que fuera una acusación contundente que tomara en consideración los mexicanos como para decir, creo que no debemos de votar por Claudia Sheinbaum y por el partido Morena. No lo logró cuajar alguna idea que efectivamente se volviera o que incidiera en el colectivo mexicano y que nos pusiera a pensar, caray, algo está pasando dentro del partido Morena. Hay dos acusaciones que hace, una que a mí... Esa revelación, ¿no? Ajá, esa revelación que pues, no, simple y No, porque sencillamente... aparte ya salió a desmentir o a decir que, bueno, no sé si hablas del tema de Mario Delgado. Del huachicol. Y que ya salió el tema que es Hay dos un homónimo, acusaciones. La de Mario Delgado y la otra que a mí me parece un tanto funesta, pero que definitivamente tratándose de las elecciones no podía dejarlo pasar, es donde le dice, ¿por qué usas a la imagen de la Virgen de Guadalupe en tu vestido? Me parece que es, y como queriendo jugar un poquito con este discurso xenofóbico que incluso usó Fox contra Xóchitl Gálvez al decirle que era... ¿Fox contra Xochitl Gálvez? No, Fox contra Claudia Sheinbaum al decirle que era judía y hacer incluso una denostación respecto a su origen. Me parece que tratando como de jugar eso, no tienes derecho a usar cualquier mexicano, no sé cuáles sean las preferencias ni el culto al cual vaya Claudia Sheinbaum, pero me parece que no está mal que lo use en alguna prenda de vestir. Hay mucha gente que lo usa hasta en las sábanas, hasta en las cobijas. Yo mismo utilizo una cobijita. Gracias por la información, Pedro. ese Maestro, tipo. los temas fueron política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. Y justo coincido lo que decía Pedro, y aquí lo dijimos incluso, que en esta tercera encuentro, el tema de la inseguridad y la violencia, esto que iba a poner un poco en aprietos a Claudia Sheinbaum. Usted que vio en este tema, y la pregunta también es, ¿quién para usted ganó el debate? Bueno, indudablemente, desde mi punto de vista, que este debate, los números en términos absolutos no se mueven con una variación importante para Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Quien crece es Maínez, pero no le alcanza desde mi punto de vista también, ni para el segundo lugar y menos para el primero. Entonces, el ganador del debate en sí fue, en términos relativos, Maínez, pero no le alcanza para el segundo y el primer lugar. ¿Y esos votos quién los pierde? ¿De dónde viene? ¿El frente, la oposición? Yo considero que hay un punto importante, los indecisos, que no le hemos puesto mucha atención. Los indecisos están más o menos prefiriendo, porque yo considero que ya a esta instancia
la intención del voto difícilmente se va a modificar. Y solamente los indecisos son los que van a darle un mayor número, ya sea a los tres candidatos. Que sí se refleja en la que acabo de comentar de Encol, Sí. porque los puntos que gana Maines en torno al ¿Los debate de sí son de indecisos, o sea, de gente que el pasado dijo, no, pues no quiero participar, o no me interesa, no sé quién ganó el debate, no lo vi, y que ahora dice que lo gana, o que ve ganadora Maines, ¿no? En este caso, entonces creo que sí se está reflejando ahí, sobre todo en términos de los indecisos. Y además porque pues ha sido la campaña prácticamente de Movimiento Ciudadano muy enfocada a empezar a ganar esos votos, ¿no? A mí me parece que ya hay una desesperación muy grande por parte del PAN, del PRI, pues ya no me acordaba, pero también del PRD que está participando, lo que queda del PRD, porque ya que salga incluso otra vez Vicente Fox a decir, voten jóvenes, ya decídanse por Xóchitl, bueno, o sea, yo no sé a quién le parecería atractivo que Vicente Fox te diga que votes por Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero bueno, lo siguen aplicando así. ¿No? Este mini debate que quisieron hacer en los medios de comunicación, tratando de decirle, ya Maines, ya renuncia y adhiérete a la campaña de Xóchitl Gálvez, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, a mí también me parecía absurdo. Creo que hay que tener mucho cuidado porque hay que observar una cosa de la que no podemos dejar de tomar en cuenta. Maines viene como relevo. Él no era el candidato. El candidato era el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y bueno, pues de última hora toma las riendas de la candidatura y mira los números que está logrando. Yo digo aguas, porque trae dos candidatos muy buenos Movimiento Ciudadano para el próximo proceso electoral. Uno es sin duda el propio Colosio, Luis Donaldo Colosio Jr. ¿Samuel? No, yo diría que más bien que Mariana. Mariana puede ser una gran sorpresa para el 2030 y mira, habría que tener muy bien puestos los ojos sobre lo que puede ocurrir en Movimiento Ciudadano los próximos 6 años y sobre todo el discurso que a mí me parece desgarrador para quienes en algún momento vivimos la tragedia que significó para una familia la muerte primero de Luis Donaldo Colosio Murrieta, de su padre, de Luis Donaldo Colosio Riojas, y después la muerte de su madre, de Diana Riojas. Fue una tragedia que vivió el pueblo mexicano. Creo que algunos incluso llegamos a sentir como una deuda moral con esa familia de lo que vivió. Y además lo vemos que aparece en pantalla y dice, yo ya perdoné. Sánense ustedes, yo ya me sané. Y es importante verlo llegar con esa actitud, con ese semblante a una madurez política, gobernando lo que es el municipio, uno de los municipios más importantes, una ciudad de las más importantes de este país, que es Monterrey. Y bueno, pues habrá que esperar si Movimiento Ciudadano lo elige como uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República en el 2030. Es muy temprano, pero digo, con lo que pasó con Maines, no perdamos de vista lo que puede pasar en el 2030 con estos dos personajes. Una que es la sensación de las redes sociales, Mariana, y otro que es Luis Donaldo Colosio. Yo escuchaba, doctor, en otros espacios sus comentarios en torno y coincido con ellos en que los números en general, y también lo decía ahorita maestro, no se han movido desde prácticamente el inicio de la contienda, ya oficial, porque la contienda inició hace mucho antes de que los tiempos oficiales así lo marcaran, por la contienda por la República, la presidencia de la República, pero los números en las encuestas, en la mayoría de ellas, las serias, digamos, no han tenido variaciones importantes en cómo empezó Claudia, cómo empezó Xóchitl y cómo empezó Maines. Me parece que allí es donde ha habido más. Era lo medido al principio, considerando que no estaba Maines. Movimiento, claro. Y entonces yo ya lo pregunté aquí, y sé que son eventos de la democracia y que son importantes y que nos permiten conocer a los candidatos, pero en términos generales, esta exposición que han tenido en estos 3 encuentros, en temas de definiciones de la contienda, pues de poco han servido, porque la gente que va a votar por Xóchitl desde el principio sigue odiando a Morena, prefiriendo a Xóchitl. Los jóvenes siguen en este aspecto
pues Pero, interesados no, en pero incluso en Maynes. esta mesa, yo creo que tú, por ejemplo, sí fuiste ahí modificando, porque al principio sí estabas con la expectativa de que hubiera un fenómeno Xochitl Gálvez. Y yo creo que eso pues nunca se cumplió, esa es la realidad, ¿no? Creo que es como la más decepcionante. Como se le apagó el teleprompter, cuando no supo el nombre de su libro. Esos fueron fenómenos o hechos noticiosos fuera de un contexto millonario que cuesta el debate. Definitivamente hay una variación mínima y sí tenemos que preguntarnos, pues, tantos meses de bombardeo mediático y demás que pues no se está reflejando en que hubiera un cambio sustancial. Ahora, yo creo que sí hubo temas muy importantes que no podemos dejar pasar y que se trataron en estos debates, ¿no? Específicamente, pues, creo que hubo mucha insistencia en torno al Poder Judicial con estas acusaciones sobre el ministro retirado, Saldívar, Arturo Saldívar, pero por la otra parte también me parece muy escandaloso el que hoy pensemos, porque al final Saldívar ya no está en el Poder Judicial, pero la que sí está es Norma Piña. Y pensar que para donde te hagas, la verdad es que están operando exactamente igual, ¿no? La reunión que tienen que salir a decir, no, pues sí se convocó en lo oscurito, Norma Piña, Alito, una de las personas pues más desacreditadas, por supuesto, aunque les duela mucho a los priistas, pero es la verdad, Alito Moreno, ¿no? Su presidente de partido, y que entonces pues se hable que también existe esta conexión, pero que además, ojo, porque no es únicamente hablar del Poder Judicial, sino en términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces creo que eso es algo fundamental que se dijo de una manera muy superficial, tanto las acusaciones de Xochitl contra Claudia como la contestación que hace Claudia, pero no podemos distraernos del caso, porque definitivamente sí hay una reforma que se tendrá que ir viendo en qué términos se va a plantear al Poder Judicial del país. Y no logró en ningún momento Xochitl Gálvez arrancarle lo que fue en el segundo debate, este desajuste de la cara de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando le sacaba la foto del innombrable, la foto de su expareja sentimental. Y sí, la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se descontrolaba y hacía unas caras como... En el pasado. En el pasado. Y ahora, pese a las acusaciones que lanzó Xochitl en este último debate, en este tercer debate, pues no. Yo la vi a Claudia de una sola pieza y no se movió en ningún momento. Más bien, como bien dice la doctora, en este caso, Claudia Sheinbaum salió con una actitud muy presidencial, en algunos casos como bastante sobradita ya de lo que puede ser la actitud de una mujer que va a ganar la presidencia de la República. Por lo menos esa imagen fue la que proyectó. Y pone su agenda, ¿no? Lo mismo le pasó en tercer grado. Sí, eso es importante, lo de tercer grado, porque si ustedes me permiten, quiero decirles que cuando inician en este debate, que hay que recordar que estaba en Tlatelolco. Así es. En este contexto. Sí, con esta referencia. Lo que dice Maynes primero es el llamado al voto útil, que no se desperdicie en esta contienda, ¿no? Y mientras que Xochitl hace un reconocimiento a la marea rosa, que precisamente ese día se concentró. Y hay que decirlo, bueno, aunque hubo pequeños incidentes con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero finalmente se ocupó el Zócalo y hubo pues una muestra para los simpatizantes de Xochitl. Pero lo que... Yo difiero que sean simpatizantes de Xochitl, pero ahorita... Bueno, vamos a decirlo ahorita. Yo prefiero también que sean integrantes de la coordinadora. Bueno, es que la coordinadora actúa a veces de forma muy estúpida y absurda y en muchas ocasiones hasta confrontada con el propio Sí, todo tiene su análisis precisamente cada uno de ellos, pero bueno, es lo que ellos, estoy mencionando lo que ellos dijeron exacto. Y lo que dice Claudia Sheinbaum aprovecha para decir que ella recuerda precisamente que un 2 de octubre, ahí en Tlatelolco, cuando ella era estudiante y había un presidente priista. No, ella no era estudiante en esa época. Bueno, ella menciona. No, ella dice, somos hijos. O hijos de estudiantes. Hijos bueno. de los Pero hijos. estamos hablando de 68, ya... No, ella no era. Ella estuvo en la huelga del 85, sí, bueno, exacto. Bueno, 86 cuando en los la estudiantes universidad. y un presidente priista, y quien hizo esa masacre. Fundamentalmente fue lo que ella resaltó. Su madre era estudiante entonces, en aquel su madre era entonces, estudiante. seguramente como muchos... Y eso hizo ese énfasis precisamente en que ahora pues hay una libertad. Es lo que menciona Claro, es Claudia el Sheinbaum. movimiento que de alguna manera reclama, exige la democracia, es el movimiento del 68. Yo creo que le caló mucho a una generación que sin duda le sigue doliendo lo que ocurrió ese 2 de octubre. Fue una muy buena intervención para iniciar el debate
el haber hecho esa anotación de en qué sitios se encontraban. La Plaza de las Tres Culturas es el escenario justamente del debate generacional entre la no democracia y la democracia que estaban exigiendo un grupo de jóvenes soñadores que dijeron ya basta, y eso que no llevaban los 70 años del PRI, digo, llevaba menos tiempo gobernando, pero ya estaban cansados de que hubiese un partido que definiera el futuro de todas las generaciones. En ese momento, pues ya llevaban, 50 años gobernando este país. Vamos a, ojalá, Más o menos. desde 1940 y tantos al 60 llevaban como 30 años gobernando este Desde país. La creación del partido desde el 29, del Partido Nacional Revolucionario y luego Partido de la El Revolución PNR, Mexicana, justamente. y luego el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y ya había un agotamiento en las generaciones de decir ya basta. Y por supuesto que caló, a mí me caló. Mi padre fue parte del movimiento del 68 y estuvo preso durante varios tiempo. Y por supuesto que fue importante que reflexionara en ese momento de la historia Claudia Sheinbaum. Doctor, hay quien dice que, y retomando el comentario que hacía sobre la marea rosa, que ya se descaró, se desenmascaró, ¿no?, los verdaderos intereses de esta movilización. Primero era por la democracia, por la defensa del INE, luego también en defensa del Poder Judicial en algún momento, ¿no?, alguna de sus ediciones de esta marcha, pero ya en esta, no sé, coincido en que no sé si todos los que participan de estos ideales se suman a este respaldo a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, o pues solamente los liderazgos. No, prácticamente, pues sí es la forma en la que ha estado operando, ¿no? Hace un rato mencioné a Vicente Fox, pero en este mismo sentido se pronunció Claudio X González pidiéndole a Maínez que pues se bajara y que el voto útil. El primero que se pronunció yo creo que fue Colosio. Fue el que abre la puerta a claro, la posibilidad. pero en esa interpretación, ¿no?, que mencionábamos la semana pasada, me parece que lo más lamentable de pronto del tema de la marea rosa es pues la utilización de los colores del INE, y creo que eso refleja también pues la vergüenza que causa entre las mismas personas que llegan el no Totalmente. poderte identificar con blanco, con verde, con el tricolor, vaya, Con el amarillo del del PRD, PRI, con el amarillo con del el azul del PRD, PAN. con el azul del PAN, ¿no? Nunca O sea, entendieron que esas marcas estaban ya desechadas por la sociedad mexicana. y es entonces, bueno, pues entonces vámonos con el moradito del INE, ¿no? Pero al final, pues creo que termina siendo de descrédito para la misma institución, porque si bien en esta vimos también pues ya mucho más abierto quienes iban, hay que recordar que Lorenzo Córdoba también estuvo participando en la pasada, entonces sí termina Cuando siendo uno había una cuestión partidista electoral oficialmente reconocida por parte oficialmente reconocida, pero ya Bueno, sí, era, está el fuera siempre máscaras detrás tenía de- que haberlo aplicado desde el principio. Pero No, bueno. yo sí creo que más bien ante esta desesperación que coincido existe en la oposición, es uno de los últimos esfuerzos que hacen en el tema de la percepción, de la construcción de realidades a partir de imágenes informativas televisadas, ¿no? ¿Quién llena la plancha? ¿Cuántos participan? Que si son más que los que convoca AMLO, etcétera, etcétera. Es un tema de afectar específicamente la percepción ciudadana. Yo sí creo que hubo una transformación del Refleja discurso. mucho también una polarización tremenda que tenemos en el país, definitivamente hay mucho odio, y no solo de ellos, ¿no? En general, yo creo que la parte buena de todas las movilizaciones es justo eso, que todas las personas tengan derecho de poderse expresar, de tomar los espacios públicos y que pues podamos o no coincidir, pero que no hay un sesgo. Donde sí me parece que hay un sesgo, y lo había comentado la semana pasada, desde el tratamiento de medios de comunicación respecto a la elección. Insisto, el que Maínez no haya sido invitado al programa de Tercer Grado es de verdad una afrenta. No puede ser que pues en un medio de comunicación tú estés buscando pluralidad, pero eso sí, lo cierres únicamente a dos candidatas. O que esta semana abrieran su espacio informativo nocturno diciendo los intelectuales están firmando para apoyar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Cuando ya ves el fondo del asunto y pues dista mucho de lo que te están vendiendo los medios de comunicación. Entonces ahí sí creo que es muy importante que la gente pues, usted tiene que llegar de todo, de absolutamente pero, todo lo doctora, que permita tomar la mejor decisión. Entiendo el punto de la pluralidad y estoy de acuerdo en que un medio, sobre todo aquellos que tienen concesiones, tendrían que ser completamente, pues, o intentar ser completamente imparciales, por lo menos en los tiempos que se Bueno, les otorgan a están los obligados a candidatos. la Claro, imparcialidad pero no constitucionalmente. aquí mismo en esta mesa, no recuerdo si ya en esta mesa, pero sí como periodistas aquí en Morelos, no criticamos el exceso de partidos políticos que hubo en el pasado proceso electoral y que era un desperdicio y que algunos estaban jugando de broma y que eran de chocolate, incluso también en esta contienda. O sea, sí entiendo la parte ideológica de darle espacio a todas las voces, a todos los candidatos, pero también como medios de pronto dices,
Jessica Ortega no está jugando, o sea, Pero no, hablamos no, de cómo está apuntando, Pero pensemos el en el escenario caso es completamente de... distinto entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre con la candidatura está, local, ¿eh? Maine está muy lejos de poder ganar la presidencia de la República. No, pero este es un fenómeno que está repuntando, está avanzando y está colocando por lo menos en sus ideas, está proyectando, digo, yo creo que le funcionó no, algo. Con ese argumento no critiquemos que haya 40 partidos en una elección, porque todos tienen derecho a participar y a construir de poquito en poquito durante 200 años la posibilidad de contender por un cargo de elección por la Pero Comunidad enfoquémonos, No, pero yo creo que la crítica va enfoquémonos más en esta también elección. por Si el decimos tema que va a haber de- 40 partidos, pero en esta elección No, es que yo no estoy defendiendo el tema de los hay un medios, tema de que no lo inviten, pero que siendo deja su- pragmáticos, ¿por qué le vas a dar espacio a alguien que no va a ganar? Porque tiene una propuesta, tiene una idea, y la idea ha logrado permear en el colectivo de los jóvenes. Los y ocho yo partidos creo en Morelos que, también tenían y yo ideas creo que diferentes. merece o vale la pena que por lo menos se escuche la voz de alguien que está hablando a nombre de los jóvenes que se están identificando con ese discurso y que está hablando de una justicia generacional, que a mí me parece que es algo de lo que muy pocos quieren hablar porque no es políticamente correcto, pero que claro, les estamos dejando una herencia a los jóvenes. Para empezar, yo diría, si él no tuviese algo que conectara con los jóvenes, no hubiésemos Yo creo visto que lo que tiene es este una fenómeno. excelente estrategia de marketing y que realmente está cumpliendo un papel específico en esta contienda electoral y me parece que dio muestras en este debate a quién critica más, a quién le carga la mano en la contienda, quién sonríe Claro. cuando escucha el discurso de Maines. Lo voy a decir, aquí mismo en Morelos recientemente vimos un video de la candidata Jessica Ortega con una contundencia, me parece, y una funcionalidad muy puntual de este mensaje donde critica a Lucía Mesa. Yo creo que también están jugando MC un papel a nivel nacional y se ha dicho desde siempre que Dante Delgado es un aliado histórico de López Obrador. Siempre ha sido un aliado Algo de... Entonces- que es importante, que yo quiero enfatizar, es que al inicio, precisamente contextualicé el inicio de cada uno de los candidatos en el debate, porque en la democracia, en una cultura política democrática ya madura, no es el aniquilamiento del enemigo, sino superar al adversario Y construir. a partir y de construir. Entonces, por eso digo, bueno, la marcha de la María Rosa se dio. Y luego también la contienda electoral sigue, pero imaginemos un día después de las elecciones, gane quien gane, el trabajo de quien gane las preferencias electorales debe ser la cicatrización, todos, va a porque es gobernar gobernar todos. para todos. Considero que ese es nuestro punto también como actores fundamentales de esa democracia, porque a través de nuestra credencial de elector es como vamos a emitir nuestro voto. Que a Andrés Manuel no le ha importado mucho este asunto de la cicatrización, ¿eh? La verdad es que contrario, aún en el fomentaba. gobierno fue Sí, pero bueno, bastante crítico. y hablo uno de, los de madurar puntos- la cultura política democrática. Es un proceso inacabado y casi siempre perfectible, por supuesto. Entonces, hay que no nos espante pensar diferente. Lo que sí debe asustarnos es trabajar cada quien por su lado, ¿no? Sí, sería muy importante ahí. Yo creo que, porque incluso se lo preguntaron en la entrevista a Claudia, dijo, sí, por supuesto que tiene que haber un proceso porque se trata de gobernar a todas las personas. Que me parece que, en efecto, Andrés Manuel López Obrador mantuvo por muchos momentos pues un golpeteo constante, ¿no? Un choque constante con la oposición, como también la tuvo la oposición, porque al final haber votado absolutamente todas las reformas en contra sin discutir si eran buenas, malas, lo que Tiene sea, incluso en errores contra, en contra, en legislativos, ¿no? contra, Ese- pues... ese ánimo. Pero me estoy refiriendo ahorita a la oposición, ¿no? O sea, PAN, absolutamente todo en contra. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo de que no hay un trabajo en conjunto. Me parece interesante en el caso de Claudia cuando se refiere a los temas de seguridad. A mí de entrada no me gusta el que se repita, ¿no? Y que prácticamente diga, bueno, pues vamos a levantarnos todos los días a las 6 de la mañana, vamos a reunirnos con el gabinete, porque esto ya lo hemos escuchado y desafortunadamente no ha funcionado. Pero sí tiene un plus, porque ella habla acerca de que esto tiene que incluir también al Poder Judicial y tiene que incluir también al Legislativo. O sea, tiene que haber participación de todos, porque al final, pues todos los delitos terminan dirimiéndose en el Poder Judicial. Entonces, sí va a ser muy importante el cómo ella empieza a destrabar el conflicto que en este momento se tiene muy claramente con la Suprema Corte de Justicia. Por parte del presidente López Obrador, o sea, en este gobierno. Bueno, por parte del presidente, pero ojo, en lo que mencionabas hace un rato de esta reunión de piña con los del electoral y con Alito Moreno, pues ya no es nada más el presidente, ¿no? Es que sí está muy politizada la Corte en estos momentos. A mí me llamó la atención que cuando precisamente hablaron sobre este tema de democracia, pluralismo y división de poderes,
De la única división de poderes que se habló fue del poder económico y el poder político. Así como que los tres candidatos no le entendieron muy bien o no fue muy clara la pregunta, O no pero conocen hablaron, la conformación pero del hablaron Estado. solamente de esto que es importantísimo, lo que señala la doctora Onofre, de solamente la separación entre el poder económico y el poder político. No hablaron del ejecutivo, del legislativo ni del judicial. Porque al final de cuentas lo que vimos un día antes en la calle fue justamente eso, la intromisión de empresarios, del clero incluso en la política, y que eso es los poderes fácticos, no propiamente los reconocidos, sino los poderes fácticos que han estado incidiendo en la política en este país. Y yo me quedaría con esas palabras de la doctora Michelle Onofre, cuando dice, tienen vergüenza de utilizar los colores que los han distinguido durante logotipos, sus- muchos años y que hoy no lo quieren usar porque saben que tienen un desgaste, el que ellos mismos propiciaron. ¿Al qué? Al momento de respaldar y aprobar un FOBAPROA que nos tiene aquí desde hace más de 30 años a los mexicanos pagando de manera injusta a generaciones de jóvenes, en mi caso, que todavía tenemos 10, 11, 12 años y que hasta hoy nuestros impuestos se están utilizando para pagar una deuda que nosotros no provocamos, ni como generación, ni como clase social. Y los beneficiarios, ¿quiénes fueron? Unos cuantos empresarios que se llevaron todo ese dinero de este país y que hoy están pues vestidos de rosa, saliendo a las calles diciendo, queremos democracia. Cuando la tuvieron, ¿qué hicieron con ella? Cuando ellos gobernaron, ¿qué hicieron con ella? Les da vergüenza. Yo diría que una vez que pase esta elección, si la oposición no logra tener los escaños que se ha planteado en el Congreso Federal, porque yo creo que ya está decidida la parte de la presidencia de la República, pero si no los logran tener para tener una representación mayoritaria o por lo menos que dé la batalla en el Congreso Federal, pues habrá que replantearse, ¿eh? Ni el PRI ni el PAN pueden sobrevivir en esas condiciones. Yo creo que tendrían que replantearse desde la sociedad, desde los liderazgos que puedan sobrevivir, decir qué vamos a hacer a partir de este momento y queremos y necesitamos como sociedad una oposición que sea sana, que pueda estar frente al poder, plantarse frente al poder sin agachar la cabeza como hoy ocurre, porque cuando le empiezan a recordar todo lo que hicieron en el pasado, pues simple y sencillamente tiene que reconocer que hicieron las cosas mal. Yo lo decía en otro espacio también de opinión, que aterrizándolo un poco al tema de Morelos, que es el que, digamos, hemos vivido periodísticamente en primera fila, ¿no? Cubriendo en el caso como reporteros, yo no he visto espectaculares, por ejemplo, de Lucía Mesa con los grandes logos de los partidos. Los logos de los partidos son chiquititos, ¿no? Pequeñitos, casi como para que la gente no ubique que es la candidata del PRI, del PAN, del PRD. Forzados con Alito Moreno. Pero bueno, eso para mí parecía una negativa. Claro, sí, claro, eso pareció como que se les olvidó los negativos que tiene, coincido, Alito Moreno. Y en el debate en este inicio, cuando Xóchitl de pronto... El PRI en general, porque acuérdate que ya esas encuestas ya las hemos pasado varias veces. Arriba del 60% de la gente que dice no votaría por el PRI, punto. Así es. ¿Qué tan malo tiene que ser? Que aquí lo hemos dicho, Pedro ha insistido mucho en cuestionar, en puntualizar las deficiencias, los errores de este gobierno, los errores del presidente López Obrador, que no han sido pocos, el tema de la inseguridad, y en cambio la doctora Michelle Onofre ha presentado aquí constantemente estas encuestas que, dijera López Obrador, no le quitan una pluma. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué tan malo tienen que ser los otros para que todo esto malo que hemos visto en ese sexenio no les permita o no les haya generado la posibilidad real de ser competencia política? O sea, ¿qué tan malos tienen que haber sido el PRI, el PAN, en Morelos, el PRD, no se diga, para que veamos hoy estos números de preferencia electoral del presidente de la República, de Morena y en muchos casos de los candidatos del partido oficial? Bueno, ¿no? pasó con Vicente Fox, ¿eh? Tampoco es algo raro, porque al PAN le alcanzó como para ganar 2 presidencias de la República. Yo creo que no puede ser menor el caso de Morena, que pueda ganar 2 presidencias al hilo de la República, pero quién sabe la tercera, ¿eh? Ahí habría que ver si efectivamente puede mantenerse este fenómeno de votación a favor de ellos. Por lo pronto, Ese es toro pasado, porque veníamos digamos de 70 años del el PRI ciclo, cuando ganó Fox, eran los 70 años del PRI. Fox, bueno, sus errores, sus dichos, su forma de ser, ¿no? Fueron muchos. La corrupción que hubo con el tema de las cortinas, entre otros, y luego se le dio efectivamente la Pero hay oportunidad algo al PAN. que no hizo Fox, hay algo que no quiso hacer, más bien dicho, que fue romper con las anteriores estructuras. Incluso en algunos casos
Los mismos funcionarios federales decían, es que no sabemos cómo hacerlo, y ellos sí saben. Entonces tuvieron que regresar. A ver, los priistas, pues regresen a enseñarnos cómo robar. ¿Cómo gobernar? Perdón, cómo gobernar, Sí, perdón. eso es lo que quería decir. Entonces, los tuvieron que regresar y veías tú, entrabas a las dependencias y decías, cabrón, son los mismos. Son los mismos, excepto por las hablando cabezas. Eso es muy diferente. ¿Cómo de estas comparativas, ¿no? Uno de los temas que es muy importante que quedara bien definido la postura de cada uno de los candidatos, pues es pues el tema de la seguridad, la Guardia Nacional, la militarización, ¿no? Quizá, pues esta fue la pregunta expresa que yo creo que más se repitió en torno Pero, a doctora, ¿de Claudia qué sirve Sheinbaum. Si Andrés Manuel López Obrador, candidato, dijo que iba a desmilitarizar y regresar los militares a los cuarteles y como presidente hizo todo lo contrario? ¿De qué sirve la palabra? Pero ahorita sí se ha preguntado como muy claramente, en términos de militarización, qué es lo que se piensa, ¿no? Xochitl, pues dice, no, vamos a hacer algunas modificaciones y demás. Ahora, lo que yo quería comentar en esto es que resulta, en términos de estas comparaciones de lo que te habían dejado, pues sí es muy diferente el país que tenemos en este 2024 de lo que ocurrió en el 2006, específicamente en el 2007 prácticamente, que es cuando Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. O sea, en este momento es una situación muy compleja la que llevamos viviendo por muchos años y que entonces pareciera que eso limita el que pueda haber una postura clara de desmilitarización. No la hay con todo y los pronunciamientos de la Corte. Pero ojo, porque este asunto en su momento, cuando Felipe Calderón salió a declarar la guerra, ahí no se necesitaba que hubiera militares ni mucho menos, era otro contexto. Entonces hoy estamos en una situación en donde ya resulta muy difícil pensar en que los vas a regresar a todos de jalón y entonces incluso aquí también hemos platicado acerca de la legitimidad que tiene la Guardia Nacional, la que tienen, que todavía es más alta, la de la Marina y la del Ejército, en comparación de las policías estatales y municipales. Entonces sí tendrá que venir todo un replanteamiento acerca de la seguridad de civiles. Habló Claudia Sheinbaum, ¿no?, de salario, habló también de cámaras. Creo que el tema de las cámaras va a ser muy importante. O sea, habla de haber pasado de 18,000 a 75,000 cámaras en la Ciudad de México. Eso nos gustaría verlo aquí en Morelos, porque ni siquiera en el primer cuadro de la ciudad de Cuernavaca se puede garantizar que tengamos exacto funcionamiento de las cámaras. No, y además después tienes que lidiar con un problema de no colaboración entre la Policía Municipal de Cuernavaca y la Policía Estatal, de no colaboración entre la Fiscalía del Estado y la Policía de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En fin, todo eso, bueno, nos va afectando desde el momento en que decían ayer las candidatas que recorrían la colonia La Lagunilla. Le preguntamos a los ciudadanos si conocen los números de emergencia de Cuernavaca. Nadie los conoce. No los conoce porque mundialmente todo el mundo sabe que es el 911, pero ese no funciona en Cuernavaca. Y está en una investigación en la ¿Sí? Secretaría de Pública de Cuernavaca y el propio alcalde, una investigación nacional o federal en tema de seguridad por haber impuesto este número y por haber dejado de operar el 911. O ¿Sí? sea, así de grave es ese tema, ¿no? Que es un mecanismo de control de control y de vigilancia de las corporaciones policíacas o militares federales hacia el municipio. Hoy no lo hay porque el municipio sacó a su personal del C5 y decidió no colaborar más con el gobierno del estado en materia de seguridad. Yo quiero comentar, ya estamos en el cierre, digamos, de este proceso, afortunadamente, y estoy muy contento de haber comentado prácticamente todo el proceso junto con ustedes. Maestro se incorporó más tarde, pero también al ser parte de estas pláticas, porque aquí hemos visto, y lo decía el doctor hace rato bien, estos cambios incluso en las preferencias personales que derivan, pues como cualquier electorado, del proceso electoral, de lo que uno ve en las noticias, de lo que ve en las calles, de lo que ve a veces y menos en los debates, ¿no? Así lo decía hace rato. Pero muy contento de que hayamos seguido de cerca todo este proceso, la selección de los candidatos, las corcholatas nacionales, las corcholatas locales. Y yo quiero comentar algo. En el análisis personal, insisto, y lo estaba diciendo hace rato, a veces no alcanzo a entender estos números grandes de Morena, del presidente, ¿no? Digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué familiares que sabemos son personas muy racionales, de pronto se clavan en las conversaciones con una defensa a ultranza del presidente López Obrador? Sí, que no hayamos visto en otros momentos electorales políticos de este país. Había diferencias de opiniones, pero nunca esta situación, así lo veo yo, tan interiorizada, tan politizada, las familias hasta que se pelean.
Y me parece que hay un tema. Creo que algunos ven los asuntos o vemos los asuntos de forma pragmática o hacia el futuro con el tema de que no, se va a imponer Morena y va a ser una dictadura hacia adelante. Pero mucha gente lo que ve es el ahora y el hacia atrás. E insisto, tiene muy presente este tema de los partidos políticos, del PRD de Graco, del PRI, del papá de Jonathan Márquez con su pensión dorada. O sea, eso me parece que la gente lo tiene todavía muy fresco, muy claro, lo que mencionó la propia Claudia en el debate, la masacre del 68. O sea, hay gente que todavía tiene fresca situación. Los programas sociales. Vemos a Xochitl de pronto hablar de programas sociales. Vamos a conservarlos, vamos a mejorarlos. Y la forma tan fácil en que la callan diciéndole, ya fuiste gobierno. Y Claudia diciendo, mantenemos los programas sociales, son constitucionales gracias a nosotros, y que salga Maynes con este papel que le han dado de decirle justamente a Xochitl, oye, pues el PAN votó en contra de los programas. O sea, es imposible que pueda hacer una defensa del partido político. Entonces, cuando yo hablo de marcas, por eso Morena está en esa posición, porque las marcas PAN, PRI, PRD están en el suelo. Y aquí lo dije, en la presentación del Frente Morelense, en las escalinatas de la Plaza de Armas, frente a las letras de Cuernavaca, cuando anuncian este frente, utilizando puntualmente ellos mismos la palabra pragmatismo, para justificar la alianza entre la derecha y la izquierda, llamando a Nueva Alianza en aquel momento. Vino un senador recientemente del Partido Acción Nacional, no recuerdo el... Cuando presentaron Pedro ese frente, y yo vi en las escalinatas a Jorge Meseguer, a Teresa Domínguez, a Jonathan Márquez, al diputado priista que fue el que impulsó el tema de la Eliasí Polanco, que mantuvo permanentemente una barda pintada con su nombre. ¿Qué impulsó qué? La pensión dorada para el papá de Jonathan Márquez. Sí. Desde ese momento es que yo dije, esto no va a funcionar, porque los partidos no entendieron que ellos tenían que estar abajo de las escalinatas y arriba solamente los ciudadanos y ciudadanos, los empresarios, gente que no tenga ni un puntito en su antepasado negativo, porque ¿cómo van a competir con esta gran marca cuando les pueden sacar absolutamente todo esto? Y yo creo que ese fue un error de la oposición, y yo espero que en ese sexenio, por bien de la democracia, más allá de, insisto, filias y fobias partidistas, que los partidos entiendan, una vez que pierdan, porque es lo que preveo fuertemente este proceso electoral, tienen que entender que tienen que colgar sus banderas como un bonito o triste recuerdo del pasado, y entonces empezar a construir una verdadera candidatura ciudadana con su infraestructura. No va a pasar porque todos están en la lista de plurinominales, o sea, no van a perder, no van a perder. Tienen que entender que no se trata solamente... No van a perder ellos, pero el partido va a perder. Pero siguen tomando las decisiones desde esa cúpula. Entonces, pues ellos siguen siendo diputados plurinominales. Pero nunca van a acceder entonces con ese principio a la gubernatura. Y no se trata solamente de ganar una elección. Supongamos que el día de mañana ganan la elección. Tienen que dar resultados. No van a ganar elección, van a ocupar espacio porque son plurinominales. No van claro, a ganar bueno, una elección. Pongamos que ganen una elección. Veamos lo que está ocurriendo al sur de este continente. Es una locura, ¿no? Digo, en Centroamérica es una locura con los partidos políticos. Creo que Honduras tenía 30 y tantos partidos, El Salvador tenía 50 y tantos. Bueno, una diarrea, pues, de partidos políticos. Pero todos tienen derecho a participar. En ese lugar. Se ponen de acuerdo, 20 y tantos, me parece, y lanzan a Bukele, que es la primera ocasión que llega. Porque dicen, bueno, estamos sumamente fraccionados, divididos. Pero no llega solamente un ciudadano al que no le pueden cuestionar nada. Llega un ciudadano que está dando resultados. Y ojo, lo que hay que observar es cómo se está dando un proceso de aceptación de la ciudadanía de la violación a los derechos humanos con tal de mantener algo que es muy importante, que es la seguridad. Entonces, ese canje a mí me parece preocupante. Tienen que llegar a dar resultados si es que desde la oposición quieren poner a alguien, pero también aguas con Morena, ¿eh? Si no da resultados en este proceso electoral, podrán darse el gusto de haber ganado la elección 2 veces, pero si no empiezan a dar resultados, sobre todo en el tema de seguridad, estamos viendo un fenómeno crecer que además está contagiando por lo menos... perdió a Cuernavaca con el Lobito como alcalde, ¿no? Por lo menos a los países la marca no fue garantía en Cuernavaca. que están alrededor de El Salvador, ya los contagió con este fenómeno de impulsar a personas que puedan resolver el tema de la seguridad. Si no ocurre así en el caso de Morena, pues lo que pudiéramos ver es que la oposición también puede en algún momento dado plantearse esa posibilidad, ¿eh? Decir al ciudadano, pues a cambio de la restricción de los derechos humanos,
Te voy a dar seguridad. te voy a dar seguridad. Oigan, y este tema de la Esperemos que no. congruencia. Esperemos que no. Esperemos Este tema que de la no. congruencia es muy chistoso y creo que, no sé si fue memes, creo que sí lo hicieron memes, pero memes más críticos. Xóchitl Gálvez diciendo en el debate, a mí no me manda ningún hombre. Y minutos después, con el micrófono abierto, escuchando al presidente del PAN, ¿cómo se llama? Marco Cortés. Marco Cortés. Agradecele a todos la participación de la marcha. Ah, sí, quiero agradecer. Eso no se puede. Esos son errores de básicos. O sea, a ver, hazte para allá tú, por favor, dame espacio, ¿no? Eso es incongruencia y creo que eso es lo que mucho penaliza el electorado, ¿no? Pues acaba el tiempo. Creo que hoy hubo un poco de pasión en esta mesa. Un comentario final, maestro, por favor. Sí, bueno, esto yo considero que debemos informarnos más acerca de cómo vamos a votar. Localmente vamos a tener varias boletas para gobernador, para senadores, para diputados federales, diputados locales y para presidentes municipales. Entonces hay que hacer un análisis de a quién le vamos a dar nuestro voto y también a nivel federal, por supuesto. Es uno de los momentos más importantes, todos estos procesos electorales, me parece, en la vida de los y las ciudadanas y estamos muy cerca de vivirlo, ¿no? Sí, en alguna ocasión platiqué con un magistrado del Tribunal Electoral y me decía, fíjate que los mexicanos somos, a veces votamos primero, decidimos y luego reflexionamos. ¿Cómo voté? Es que el Debe voto- ser el voto al es- el revés. voto, generalmente es emocional. Es emocional, pero debemos hacerlo al revés. Primero reflexionar y luego decidir. Seríamos mejor con López Obrador. Y el primero la perdió por el ya ganamos, pero bueno. Claro. Doctora, un comentario final. Fíjate que creo que tendremos que ir viendo cuáles son los cuadros hacia el futuro. Esta semana me tocó estar en un evento del INE en donde hubo una nutrida participación de jóvenes. ¿A qué me refiero con nutrida? Que ellos pues interactuaban, ¿no? Ellos preguntaban y decían, y me llamó la atención el que pues no se consideraran identificados con las personas contendientes, ¿no? Y sobre todo dijeran, no, pues es que no nos parece que sean las personas que tienen la mayor capacidad como para gobernarnos. Creo que eso pues tiene que hacer mella en los partidos políticos porque hay dinero para la formación de cuadros y no lo estamos viendo reflejado. Cuando dice Maínez que pues hay que ver a qué García se le tiene más reservas, si a García Luna o a García Harfuch, ojo, también hay que ver Samuel García, hablando de los García, porque los por tres algo, García. los tres García, porque por algo pues no quiso subirse a la contienda por la presidencia y tuvo que dejar de participar para no dejar que alguien más llegara y se encontrara con quién sabe qué en el estado de Nuevo León. Entonces, tampoco es que son los mejores perfiles y que en unos años no va a ser lo mejor Movimiento Ciudadano, no, pero sí creo que tendremos que ir trabajando mucho en que haya más personas que pues sean en esta representatividad, ¿no? No solamente jóvenes, de mujeres, de adultos mayores, de absolutamente todos. Yo me acuerdo que antes, sobre todo cuando empiezan las acciones afirmativas en torno a la paridad de género, hay una doctora de nuestra Universidad del Estado, la doctora Daniela Cerva, que dice es que las mujeres cuando lleguen tienen que gobernar como mujeres y tienen que rodearse también tanto de hombres, pero sobre todo de mujeres. Creo que eso también tiene que aplicar para todos los otros sectores. O sea, si vemos a jóvenes que pueden acceder al poder, pues lo mismo, tendrán que hacerlo con la visión que se tenga desde las juventudes, ¿no? Y lo mismo en otros sectores, personas con discapacidad y todos que empiecen a sentir esa representatividad. Hoy creo que seguimos en muchos de los casos con un hartazgo acerca de lo que han representado las elecciones, pero ojalá que eso no se traduzca en que pues no salgan a votar. Todo lo contrario, hay que ejercer nuestro voto, que aparte es tan caro y que pues llevamos muchos meses siendo partícipes de lo que pasan en estas próximas elecciones de junio, ¿no? Y también hacer el comparativo, porque me sigue pareciendo insuficiente los encuentros hacia diputados locales, hacia presidencias municipales. Son pésimos. pero o inexistentes. O sea, yo les pregunté hace unos días, oigan, ¿hubo debate? Porque acabo de ver que hubo debate entre los que van para la presidencia municipal de Cuernavaca, o qué pasa con los de Jutepec, con los de Cuautla, o así podríamos enunciar. Pero es muy importante porque justo es... E imagínate, ¿no? O sea, ahí vamos a estar reclamando alumbrado público, baches, o sea, hay tantas cosas, seguridad, que dependen de ellos y no es posible que todos estemos concentrados solo en presidencia de la República, si acaso gubernatura, y los alcaldes y los diputados como si nada. Sí. Yo creo que esa es una de las cosas que habría que retomar. Pedro, un comentario final. Pues sí, yo me quedaría con este asunto. De hecho, le estaba pensando justamente en
que como ciudadanía y como medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Si el Instituto Electoral Local, el INPEPAC, no puede con los debates locales, porque el que organizó para el gobierno del Estado fue pésimo, yo creo que deberían de ser obligatorios, es decir, no es de que si quiere ir o no a 3 debates o solamente quiere ir a uno, tiene que ir a los 3 debates. Con eso me quedaría que hubiese una reforma constitucional que haga obligatorio participar en los debates, que deberían ser tan serios el que se organiza para el gobierno del Estado como el que se organiza para los diferentes municipios. Para Jantetelco. Y que además hay una imposibilidad técnica que tiene el instituto para realizarlos, que los deje en manos ni siquiera le estoy diciendo que lo deje en manos de las plataformas digitales, porque de verdad no tenemos ningún tipo de control legislativo en ese sentido, pero sí los medios concesionados. Y los medios concesionados, ya llámense públicos o llámense privados, pues tienen que seguir ciertas reglas. Que se los deje a ellos, que se los deje, que ellos tienen la capacidad técnica para organizarlos y por supuesto el personal, la parte digamos que del talento humano para poder realizar este tipo de debates. Hay alguna frase que en la última parte de los 4 temas que se tocaron, tocó Javier Solórzano y les dice a los candidatos, para ir alentando el debate, les doy las siguientes líneas. Justamente es lo que necesitamos. Necesitamos líneas que alienten el debate, no yo soy el mejor y traigo la mejor propuesta y quiero decirles que pues voy a ganar porque yo sé resolver esto. No, lo que queremos es que haya reacción en torno a un cuestionamiento que se hace y algo que le puede resultar incómodo a cualquier candidato. Entonces, insisto, esto, además, vuelvo a insistir en la figura de Maynes, parece que lo que más le llamó la atención a los jóvenes es justamente en el momento en el que Maynes sale a debatir. Creo que esta generación va a quedar pues con la visión puesta en lo que puede ocurrir en torno a los debates y tiene interés en que se desarrolle y que se haga más atractivo esa parte de la democracia. Trabajemos en ello, que ojalá el siguiente grupo de legisladores que lleguen pues reflexionen sobre este tema electoral y de la necesidad de que hoy la sociedad conozca a través de diferentes plataformas cómo se discute y cómo se hace política en este país a través del debate, no solamente en las elecciones, sino ante cualquier decisión que tome el gobierno en los diferentes niveles de gobierno. Gracias, Pedro. Pues yo solamente en el respecto diría que vamos a ver si todo este fenómeno mediático y de redes sociales que provocó Maynes y el Partido Naranja en los jóvenes deriva en que salgan a votar o solamente se queda en las redes. Vamos a ver qué ocurre. Y pues yo nada más quiero decir, insisto, que estoy muy contento de haber seguido todo este proceso. Estoy muy contento de que ya va a terminar. No porque vaya a terminar, sino porque muy pronto estaremos en esta mesa hablando de la jornada electoral y de quién ganó. Yo creo que eso, para bien o para mal, ¿cómo se va a construir el gobierno? va a empezar a dar un poco de certeza, de línea, si va a haber este seguimiento de Morena, si el análisis que hicimos aquí o que hice aquí estaba completamente equivocado y entonces habrá una sorpresa el día de la jornada electoral. Espero, eso sí, que en el programa posterior a la elección no estemos hablando de situaciones de violencia, que no estemos dando reportes primero en la cobertura de hechos delictivos, ¿no? Eso sería, me parece, muy lamentable. Que gane quien gane. Va a depender, Fraudes tampoco. pero va a Fraudes depender mucho tampoco. del reconocimiento de la oposición y también del partido oficial, si ganen o pierdan, de quien gane, el que tenga Eso enfrente, siempre lo más sano, Pedro, eso siempre lo más reconocer el triunfo del otro. Creo que es esencial para darle tranquilidad al proceso electoral, que al día siguiente, que se sepa cuando menos los resultados preliminares, se diga efectivamente, 12 de la noche, reconozco Pedro, mi derrota y, bueno, reconozco el triunfo del adversario. Eso va a ser vital. Sí, yo muy, La participación ciudadana. es lo que da certeza al final de cuentas, Indudablemente. porque siempre lo dice el INE, ¿no? Los ciudadanos son quienes están en las casillas, son quienes cuentan los votos, y de eso damos fe siempre, Pedro, al cierre de la contienda, cuando estamos reporteando en el sitio y vemos cómo están contando los votos y están todos los observadores. Ese ejercicio es muy padre, ¿no? Porque es la conclusión, porque todos los fraudes se han hecho o se hacen previo, ¿no? O sea, el manejo de los mensajes y demás, lo que pueda ocurrir. Pero ya en el sitio me parece que es donde hay certeza. Yo espero que aquí estemos hablando próximamente no solo de la ganadora, sino con la ganadora en este espacio, ¿no? De una vez hacer la invitación para que se vengan para este espacio cuando haya resultados. Muchas gracias, maestro, doctora. Muchas gracias. Gracias. Pedro, gracias. Gracias a todo el equipo de producción, a todo el staff que hace posible que esta conversación llegue
hasta sus dispositivos. Pasen muy buena noche, gracias por su tiempo, déjenos sus comentarios, compartan y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.